A ver, cuando pensamos en leyes para proteger el planeta, la historia que nos viene a la cabeza suele ser bastante simple, ¿verdad? Pero la realidad es que detrás de cada una de esas normas hay una batalla casi invisible. Hoy vamos a meternos de lleno a descubrir qué fuerzas ocultas son las que de verdad dan forma a estas leyes. Y es que la historia es mucho, pero que mucho más fascinante de lo que parece a simple vista. La narrativa que casi siempre nos cuentan es esa, la de los buenos contra los malos. Por un lado, la industria que contamina, por otro, la naturaleza pura y virginal. Parece un camino recto, súper claro, donde tarde o temprano, pues todos caemos en la cuenta de lo que es obvio. Y el corazón de este mito es la idea de una especie de despertar colectivo, casi mágico, como si un día de repente abriésemos todos los ojos a la vez, viésemos el problema y, al unísono, exigiésemos una solución. La verdad es que es una historia que suena muy bien, pero ¿es así como funciona el mundo real? Y claro, aquí es donde esa historia tan bonita empieza a hacer aguas por todas partes. Porque vamos a ver, si de verdad es tan fácil, si todos estamos de acuerdo, ¿por qué cada nueva ley ambiental se convierte en una auténtica batalla campal? Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué demonios se esconde realmente detrás de todas estas luchas? Bueno, pues para entenderlo, lo primero es mirar un poco hacia atrás. Porque resulta que nuestras ideas sobre la naturaleza no han salido de la nada, para nada. Tienen unas raíces mucho más profundas de lo que nos imaginamos. Fijaos en esta cita de George Steiner, que a mí me parece que da justo en el clavo. Lo que viene a decir es que nuestra sensibilidad por el medio ambiente no es algo que nos hayamos inventado ayer. Es más bien una especie de herencia cultural, un equipaje de ideas y de emociones sobre la naturaleza que llevamos con nosotros y que se ha ido pasando de generación en generación. Y si le echamos un ojo a la historia, es que es alucinante ver cómo esta idea ha estado ahí desde hace siglos. Ya en el 18, Rousseau hablaba de la naturaleza pura frente a una sociedad corrupta. Un poco después, Beethoven compone su sinfonía pastoral que es, vamos, una carta de amor al campo. Luego, en plena revolución industrial aparecen los parques urbanos para meter un trocito de naturaleza en esas ciudades grises. Y por supuesto, en los años 60, la contracultura la convierte en un símbolo de autenticidad, de libertad. Así que aquí está la clave. Eso que hoy llamamos conciencia ecológica no es una idea nueva. Es más como si todo ese enjambre de imágenes del pasado se activara de golpe. Todo ese bagaje cultural que ya teníamos, de repente nos sirve para entender y para reaccionar a problemas totalmente nuevos, como puede ser la contaminación o el cambio climático. Vale, perfecto, tenemos toda esta herencia cultural. Pero entonces, ¿por qué de repente nos preocupamos por los plásticos en el océano y no tanto por, no sé, la erosión del suelo? ¿Quién decide qué peligro es el que importa de verdad? Pues aquí entra en juego un concepto que es fascinante, la selección social del riesgo. La idea, en el fondo, es que el riesgo no es solo un dato científico y objetivo. Es algo que filtramos a través de nuestros valores, de nuestros miedos. Si lo pensamos, cada sociedad, en cada momento de la historia, elige qué peligros le quitan el sueño y cuáles sencillamente prefiere ignorar. Y para que veamos hasta qué punto esto es potente, la antropóloga Mary Douglas nos da un ejemplo histórico que es brutal. En el siglo XIV, el agua contaminada era un peligro real, constante, pero a nadie parecía importarle demasiado. ¿Cuándo se convirtió en un pánico social? Pues justo en el momento en que se pudo culpar a un chivo expiatorio, los judíos. Esto demuestra de una forma muy cruda que nuestra percepción del riesgo depende, y mucho, de a quién podamos señalar con el dedo. Y estas ideas de fondo sobre la naturaleza son absolutamente clave. Fijaos en las metáforas, que son geniales. Para algunos, la naturaleza es súper frágil, ¿no? Como una bola haciendo equilibrio que con un soplido se cae. Para otros, es todo lo contrario, súper robusta, como una bola en el fondo de un cuenco. Siempre vuelve a su sitio, le hagamos lo que le hagamos. Hay otros que creen que aguanta así, pero solo hasta cierto punto. Y luego, claro, están los que piensan que es totalmente impredecible. Y es que dependiendo de la metáfora que tengamos en la cabeza, nos preocuparemos por unos riesgos o por otros completamente distintos. Y ojo, que esta elección de riesgos no ocurre en una charla tranquila tomando un café. No. Ocurre en un espacio de lucha, en lo que es una auténtica arena de combate social. Los sociólogos lo llaman el campo ambiental. Y esto no es un simple debate, es una lucha de poder en toda regla. Porque aquí está el truco. El que consigue convencer a los demás de cuál es el verdadero problema, también consigue controlar cuál va a ser la solución. Y en esta arena quiere jugar todo el mundo. Están las ONGs, los gobiernos, los científicos, los medios de comunicación, las empresas. Cada uno llega con sus propios intereses, su capital, su visión de cómo deberían ser las cosas, y todos luchan para que su versión de la historia sea la que prevalezca.
Pero esta batalla no es un caos total, no os creáis. En realidad, casi siempre se organiza en torno a un choque fundamental entre dos maneras de ver el problema que son totalmente opuestas. Y a estos dos polos opuestos podemos llamarlos el visionario y el pragmático. Cuidado, no es que cada persona sea 100% una cosa o la otra, pero sí que son los dos extremos que organizan toda la discusión. Y como vamos a ver ahora, es precisamente esta tensión la que acaba dando forma a las leyes. Y aquí se ve lo increíblemente distintas que son sus perspectivas. Para el visionario, esto es una cuestión moral, ética. La naturaleza es casi sagrada y hay que cambiar el sistema de raíz para salvarla. En cambio, para el pragmático, es un problema técnico, algo que hay que gestionar con ciencia, con datos, y buscando soluciones dentro del sistema que ya tenemos. Por eso es casi imposible que se pongan de acuerdo. Es que ni siquiera están hablando del mismo problema. Entonces, ¿cómo aterriza todo este conflicto en el mundo real? Pues precisamente en eso, en las leyes, en las normas que se supone deben proteger el medio ambiente. Y aquí llegamos al punto clave de todo. Una ley ambiental nunca es un documento neutral y objetivo. Nunca. Es la foto final de una batalla. Es la victoria, aunque sea temporal, de una de estas dos visiones del mundo. Cada artículo, cada coma de esa ley refleja quién ha ganado la lucha por definir el problema. Así que, resumiendo mucho, el camino es este. Todo empieza con esas ideas culturales que están flotando en el aire, de ahí la sociedad elige un riesgo concreto en el que fijarse, ese riesgo entra en la arena de combate donde visionarios y pragmáticos se dan con todo, y al final la visión del que gana es la que se acaba convirtiendo en ley para todos. Por eso, la próxima vez que escuchemos un debate sobre una ley de emisiones, sobre un parque nacional o sobre un nuevo pesticida, la pregunta importante no es solo la técnica. Lo que de verdad está en juego es algo mucho más profundo. Es una batalla entre dos formas incompatibles de entender cuál es nuestro lugar en el mundo. Y darse cuenta de eso, bueno, eso lo cambia todo.